Buenos días, mi nombre es Daniel Martínez, soy investigador del CONICET y de la Universidad de Mar del Plata y agradezco al director de turismo de la Municipalidad de Ballarino, al señor Marcos Kunich, y al administrador del Hotel Termal de Pedro Luro, el señor Lucio Serrón, por haberme invitado a charlar un poco sobre nuestro trabajo específicamente en el Pozo Termal, como parte de este festejo de los 80 años del surgente termal de Pedro Luro. ¿Cuántos años tiene el agua del pozo? Es el tema que voy a desarrollar. Estamos en un festejo de un aniversario del pozo termal, pero el agua surgente que sale del pozo también tiene una edad que hemos determinado recientemente y que es el tema que quiero comentarles. Estamos en un cumpleaños de 80 años de un pozo. Es una cosa que no es frecuente participar. De hecho, cuando he googleado acerca de cumpleaños de pozos, lo que uno encuentra en realidad son festejos irónicos de vecinos de un año de un bache en alguna calle que no se ha solucionado y que por eso, para llamar la atención de las autoridades, hacen un festejo de cumpleaños. Pero en realidad, del pozo de Pedro Luro, que es una perforación hecha en el suelo, como corresponde, una perforación de agua subterránea, en el cual se capta agua que está almacenada en los poros de formaciones geológicas mediante una cañería con un sistema de filtros que permiten el acceso del agua. De ese pozo sí sabemos la edad del pozo, sabemos porque, bueno, quienes han participado de esta reunión pueden ver la placa que está en el ingreso del hotel, donde está indicada la datación de la fecha exactamente en la cual se finalizó el pozo, la fecha de finalización, que es lo mismo que está en otros documentos, como la descripción técnica del pozo, sus planos y demás, figura la fecha de finalización. Ahora bien, vamos a hablar de los años que tiene el agua en el pozo. Entonces, para eso tenemos que hacer un poco de referencia al ciclo del agua en la naturaleza. El ciclo del agua en la naturaleza es más o menos conocido por todos, más o menos, pensando que los cuerpos de agua superficial, en general el mar, los océanos, lagos y ríos, por la acción de la luz solar, se produce la evaporación del agua, que forma vapor de agua, que forma nubes, y en su tránsito, su desplazamiento por las masas de aire, las nubes condensan y caen en forma de lluvia o de nieve, en forma de precipitación, y esa precipitación luego o escurre superficialmente nuevamente hacia el mar, o se infiltra y escurre de manera subterránea, descargándose en general en ríos que luego van al mar, o directamente en el océano. En este proceso de la precipitación, como ven aquí, atraviesa el suelo, una zona en la cual los poros del suelo tienen aire todavía, la llamamos zona no saturada, para llegar a la zona donde todos los poros están completos de agua, que le llamamos zona saturada o acuífera. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el momento de nacimiento del agua subterránea? Porque estamos hablando de asignarle años y se supone que hay un tiempo cero, ¿no? Un momento en el cual le asignamos el nacimiento. Una definición técnica es que es el momento de su aislamiento de la atmósfera, cuando el agua queda aislada de la atmósfera. Para eso voy a comentar un poco sobre los acuíferos. Los acuíferos son formaciones geológicas, unidades de roca o de sedimentos que tienen espacios vacíos, que tienen poros en su formación, los cuales pueden entonces almacenar el agua y transmitirla de una manera rápida. Entonces, aquí estamos representando diferentes tipos de acuíferos y vemos también que hay capas geológicas en los cuales o no tienen poros o tienen pocos poros y no están conectados. Y en general, las formaciones sedimentarias, lo más común, es encontrar formaciones donde el tamaño de los poros de los granos es muy pequeño y por lo tanto también el tamaño de los poros es muy pequeño, de manera tal que el agua no puede moverse en ellos, el que no puede transmitir el agua. Son formaciones de muy baja permeabilidad o impermeables, a lo cual le llamamos entonces acuitardos. Eso lo llamamos acuitardos. Y lo que vemos en este perfil es cómo se distribuyen en una estructura geológica secuencias de acuíferos, acuitardos y acuíferos, nuevamente en estas estructuras típicas. Esta imagen que he agregado aquí representa
fundamentalmente una imagen de microscopio de una roca formando un acuífero, posiblemente una arenisca, donde ven que esta línea negra indica que esto es un milímetro, o sea, esto es aproximadamente un rectángulo de 4 por 3 milímetros de diámetro, perdón, de superficie o de tamaño, 4 por 3 milímetros de lado en la realidad, que ha sido aumentada por una imagen de microscopio. Y lo que vemos con estos colores pálidos, ocres, rosados, blancos brillantes, son granos de minerales, son los granos de material sólido que componen el acuífero. Lo que está en azul son los poros del acuífero, es la porosidad del acuífero, y ustedes pueden ver y observar, por ejemplo, que esta línea negra indicaría la trayectoria que tiene que seguir el agua en un acuífero para atravesarlo. Como ven en esa trayectoria, el agua está muy en contacto con la superficie de los granos, de los minerales, y tiene que hacer recorridos más o menos tortuosos, lo cual implica que el movimiento del agua subterránea necesariamente es lento, porque está corriendo por poros de pequeño tamaño y con recorridos tortuosos. Esto pasa en un acuífero, en un acuitardo el tamaño de los poros es más pequeño aún, mucho más pequeño aún, y entonces el agua casi no puede desplazarse y se comportan como les decía, como cuerpos geológicos, como formaciones muy poco permeables, que podemos asumir como impermeables en algunos casos. Ahora bien, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué pasa en Pedro Luro? Que hablamos de un surgente, un pozo surgente, o pozo también llamado pozo artesiano. ¿Por qué, por qué ocurre la existencia de los pozos artesianos? Esto se da cuando tenemos una formación acuífera que está cubierta por una formación acuitarda, bueno, o acuícluda, que es otro tipo de formación de muy baja permeabilidad o no permeable. Por lo tanto, el agua que ingresa al acuífero por alguna parte alta luego queda contenida entre dos capas impermeables y por lo tanto no se equilibra con la presión atmosférica. De manera tal que si hacemos un pozo, pintamos la formación impermeable, el acuífero o el acuícludo, vamos a hablar de un acuífero en general, al pincharlo, el agua tiende a subir para alcanzar el mismo nivel que tiene en la parte alta, en la parte en la cual está en contacto con la atmósfera, por el principio de vasos comunicantes. Entonces, si la superficie topográfica queda por debajo de ese nivel piezométrico, ese nivel de presión que corresponde a la altura en la zona de recarga, vamos a tener que el agua sube hasta ese nivel y tenemos entonces un pozo artesiano o surgente. Lo que está representado aquí es el caso de un acuífero libre, un acuífero que está en equilibrio con la atmósfera, entonces el nivel de superficie del acuífero es el nivel que tiene a la presión atmosférica. Si uno hace una perforación, tiene un pozo no artesiano, no surgente, con el nivel del agua a esa profundidad. Aquí tenemos, en el caso de las formaciones de agua termal de Pedro Luro, entonces una situación de acuífero confinado con artesianismo, lo cual implica que tendrá una zona de recarga a mayor altura. La edad del agua subterránea, entonces, es el tiempo que transcurre desde que el agua atraviesa la zona no saturada y se infiltra en el acuífero. Desde el punto de vista conceptual, lógicamente es cuando el agua subterránea nace, porque cuando el agua subterránea termina de atravesar el suelo y la zona no saturada y se incorpora a la masa de agua en el cual todos los poros están saturados en agua, a lo cual le llamamos acuífero, en ese momento comienza a moverse por gravedad y a formar parte del agua subterránea, por eso es su nacimiento. Ahora bien, si el agua subterránea se incorpora en la parte superior de un nivel freático y luego se desplaza, en este movimiento, lógicamente, le demanda tiempo. Lo hace con una velocidad, le demanda tiempo. Si tomamos, nosotros le vamos a llamar edad del agua subterránea, en general edad aparente, al tiempo transcurrido por un volumen pequeño de agua, un volumen de agua, hasta el punto en el cual es tomado por una captación. Puede ser la descarga directamente en un río, si hacemos una perforación aquí, por ejemplo, hasta el lugar en el cual la tomamos en un pozo de agua. Y de eso vamos a hablar, del tiempo transcurrido desde que el agua se aisló de la atmósfera, desde que el agua de lluvia se infiltró e ingresó al acuífero, hasta el momento en el cual comenzó a surgir por artesianismo, por lo que vimos, por esa relación de presiones, en el pozo termal de Pedro Luro. ¿Cómo hacemos para conocer ese tiempo? Bueno, aquí dice que es muy fácil, pero no lo es tanto, ¿no? Pero tenemos que conseguir algo que se mueva junto con el agua. Ya sea parte de la molécula de agua o que sea algo que está disuelto y que no reaccione con otras sustancias en su camino, o que si reacciona lo haga de alguna forma perfectamente conocida, que lo podamos acotar.
En general tenemos dos tipos de relojes para hacer esta medición. En uno de los casos, asumimos que hay una concentración en la atmósfera constante de esa sustancia, como que más o menos siempre, inclusive a lo largo de los últimos años geológicos, tuvo el mismo contenido. Entonces, que una vez que entró en el agua subterránea, ese contenido que estaba en equilibrio con la atmósfera comenzó a bajar, a decaer, por desintegración radiactiva, por ser elementos químicos que tienen núcleos que son inestables, que emiten radiación y se transforman en otra cosa. Entonces, como esa velocidad a la cual esa desintegración se conoce, ocurre, es conocida, podemos saber, si sabemos cuánto había al principio y cuánto hay en un determinado momento, calcular cuánto tiempo pasó. La otra forma que tendríamos de saberlo sería si cuando trabajamos con una sustancia que se disuelve en el agua, que su concentración no cambie en el agua, es decir, no se desintegra radiactivamente, no sufre ningún proceso de ese tipo, pero lo que pasa es que su concentración en el aire ha sido variable en el tiempo de una manera conocida también y constante. Por ejemplo, creciendo cada vez más en el tiempo. De manera tal que si uno toma una muestra de agua y mide cuánto hay, sabe esa cantidad a qué año de la atmósfera corresponde según el equilibrio entre el agua y el contenido en la atmósfera. Así que esas son las dos formas de conocer ese tiempo en general, o tratando de simplificar algo que comprendo que no está tan simple, pero estos diferentes comportamientos se agrupan en estas sustancias que les llamamos trazadores, que son nuestros relojes, nuestras formas de medir, de realizar la datación del agua subterránea. Como ven, tenemos trazadores que abarcan, aquí esta escala de tiempo está en años, es una escala logarítmica en años, tenemos algunos trazadores que abarcan pocos años hasta, por ejemplo, vamos a mirar el tritio porque es importante, unos 40, 50 años, en general 40 años, más o menos, trazadores que ocupan varios miles de años, como el carbono 14, que va desde algo más de 1000 hasta unos 40.000 años, más o menos, aproximadamente 30 o 40.000 años, y algunos trazadores que ya sirven para datar aguas mucho más viejas. En el caso de las aguas del pozo termal de Pedro Luro, hemos utilizado un trazador que es el isótopo número 81 del gas criptón, que como ven sirve para datar desde algunos decenas de miles de años hasta 1.000.000 de años y en realidad un poco más de 1.000.000 de años. ¿Cómo funciona este método? Funciona gracias a la desintegración radiactiva. La desintegración radiactiva hace que cuando el agua de precipitación se infiltra y comienza a seguirse una línea de flujo, en este caso en un acuífero confinado, la cantidad inicial en la atmósfera, que acá está representado por ese valor de, como ven ustedes, de n sub 0, empieza a disminuir. No lo hace de manera constante, lineal, como si dijéramos cada 1000 años baja 10 unidades. No. Al principio baja un poco más y después progresivamente va bajando cada vez un poco menos. La ley de desintegración radiactiva lo que nos dice es que cada una cantidad de tiempo, que se llama periodo de semidesintegración, el contenido baja a la mitad. Es decir, en el caso del criptón, por ejemplo, el criptón 81, el periodo de semidesintegración es de 229.000 años. Quiere decir que de lo que hay en la atmósfera actualmente, va a bajar, una vez que entra en el agua subterránea, va a bajar a la mitad al cabo de 229.000 años. Cuando alcance esta mitad, va a bajar nuevamente a la mitad de este valor al cabo de otros 229.000 años. Va a bajar nuevamente. Y así sucesivamente se va, perdón, esta es la mitad y esta es otra mitad, hasta aquí en otros 229.000 años. Como conocemos esta forma de proceder y este tiempo que demora en bajar sucesivamente a la mitad, podemos, tomando una muestra, reconstruir cuánto había inicialmente. Es alguna idea análoga, más o menos análoga a un reloj de arena. El reloj de arena en el momento cero, cuando le damos vuelta, tiene el 100% de la arena en la parte superior y a medida que va pasando el tiempo va quedando cada vez menos arena en la parte superior. Lo que hacemos nosotros cuando tomamos una muestra de agua para determinar un trazador radioactivo como el criptón 81 es medir cuánto queda aquí, sabiendo cuánto había al principio. Entonces podemos saber cuánto tiempo pasó. Lógicamente, un sistema de datación extiende su capacidad hasta el momento en el cual todo se transformó en otra cosa, o está muy próximo a que todo se haya transformado en otra cosa, que sea casi cero. A partir de ahí ya no podemos medir, porque aunque si el agua siguiera fluyendo, siempre tendríamos todo en la parte baja del reloj de arena. Una vez que toda la arena cayó, no se invierte nuevamente en el medio subterráneo. Así que eso limita el rango de datación. Pero el criptón 81 permite datar aguas muy viejas.
Ya he mencionado cuál es su tiempo de semidesintegración y que llega entonces a 1,3 millones de años. Y voy a decir que es una técnica muy moderna. Hasta hace unos 10 años, más o menos, un poco más de 10 años, hacían falta grandes volúmenes de agua para medir Krypton 81. Entonces no era una técnica aplicable, porque hacían falta a lo mejor 3.000 litros de agua, una cosa así. Pero desde hace algo más de 10 años se desarrolló una nueva tecnología para su determinación y hoy en el día hay 4 laboratorios en el mundo con capacidad de hacerlo. El Argonne National Laboratory cerca de Chicago, en Estados Unidos, el laboratorio de la Universidad de Heidelberg en Alemania, la University of Science and Technology en la ciudad de Hefei, en China, y recientemente un nuevo laboratorio en la Universidad de Adelaida, en Australia. Eh, Nada que ver con Superman ni con la kriptonita. Y bueno, ahora voy a responder a la pregunta por si alguien se la hace, y si no la voy a responder igual, a ¿por qué estamos estudiando aquí? Estamos estudiando aquí porque hay un proyecto científico coordinado del Organismo Internacional de Energía Atómica, un organismo de Naciones Unidas, con sede en Viena, que se llama Uso de radionucleidos de larga vida para tratar aguas muy viejas. En él participamos gente de diversos países y regiones del mundo, unos creo que entre 12 y 14 países diferentes, donde todos vamos a aplicar la misma metodología para obtener dataciones de aguas muy viejas y entender mejor cómo funciona el método y cómo funcionan los acuíferos de aguas antiguas. Y elegimos este lugar gracias a los estudios del doctor Guillermo Bonarino, profesor de la Universidad Nacional del Sur, que hizo las primeras investigaciones en este acuífero en los fines de los años 80. El doctor Bonarino hizo muchas investigaciones, utilizó para la datación la metodología del carbono 14, que era la que estaba disponible en ese momento. En ese momento era relativamente novedosa, hace unos 20 años más o menos, un poco más, y se utilizaba la metodología de carbono 14 en aguas subterráneas. Y entonces hizo dataciones, dató en el orden de algunos miles hasta algunas decenas de miles de años las aguas en la zona de Bahía Blanca y un poco más al sur, pero ya llegando a la zona del partido de Villarino, la zona de Pedróleo, el método de carbono 14 no permitía hacer la datación, porque como vimos en el gráfico de los relojes de arena, ya todo el carbono 14 se había desintegrado transformándose en su hija, que así se llama, en otra cosa, o sea, toda la arena estaba en la parte de abajo del reloj y ya ese reloj no servía más para funcionar. Pero esto sí nos inspiró a nosotros a decir, bueno, este acuífero más al sur debe tener aguas muy viejas, lo podemos proponer para esta investigación, y además hicimos la analogía, que voy a explicar, con la cuenca del Salado, y propusimos también los pozos termales de la cuenca del Salado más al norte de la provincia. Para poder desarrollarlo ha sido muy importante tener un proyecto de cooperación bilateral entre el CONICET y la National Science Foundation de China, porque, como ustedes vieron, en la Universidad de Ciencia y Tecnología de China está uno de los 4 laboratorios que puede medirlo. Recibimos la visita del doctor Wei Yang de esa Universidad de China y junto con los colegas de Mar del Plata, y aquí está el doctor Claudio Lexou de la Universidad Nacional del Sur, realizamos muestreos para tomar muestras para medir Krypton 81 y gracias a eso pudimos hacer esta investigación. La idea para proponer entonces estas zonas de estudio es que en la provincia de Buenos Aires tenemos 2 cuencas muy importantes, la cuenca del Salado y la cuenca del Colorado, que se formaron simultáneamente cuando se abrió el continente Gondwana, que era la unión de Sudamérica y África, y que se abrió hace unos 60 millones de años, produciéndose así la apertura del Atlántico, del Océano Atlántico, del Atlántico Sur. En esa apertura se generaron fracturas. Lo más importante es la fractura que abrió los continentes, en lo cual hoy tenemos una cordillera de volcanes en la dorsal centroatlántica, pero también fracturas transversales que dieron lugar a cuencas de sedimentación, a hundimiento de bloques en la corteza, que generaron estas cuencas, cuenca del Salado y cuenca del Colorado. Aquí aparece la cuenca de Claromeco, pero es una cuenca de origen anterior. En esas 2 cuencas, Salado y Colorado, se han depositado desde el Cretácico, digamos, hasta el presente, desde hace unos 60 millones de años hasta el presente, espesas columnas de sedimentos del orden de 6 a 8 kilómetros, y a profundidades de más o menos 800 a 1000 metros, tenemos en las 2 cuencas unas formaciones llamadas formación Olivos y Los Cardos, y en este caso formación Ombucta, formación Pedrolur y Colorado, que componen sistemas acuíferos profundos, confinados, en los 2 casos confinados por arcillas marinas muy compactas, de color verde o gris, que constituyen las formaciones Paraná y Barranca Final, que hacen que tengamos acuíferos confinados a profundidad, portadores de aguas termales. Esto es lo que tenemos fundamentalmente. Bueno, ¿y cómo hicimos? ¿Qué fue lo que hizo?
recibimos el equipamiento de China, donado, preparamos el material para la campaña, para el muestreo. Aquí vemos, por ejemplo, que tuvimos que preparar una serpentina de cobre para enfriar el agua, porque la máquina que extrae los gases del agua, que es esta que está acá, tiene una membrana hidrofóbica en su interior, es decir, ingresa el agua por esta manguera y sale por esta. El agua simplemente circula por la máquina y mediante una bomba extractora lo que, se genera una diferencia de presión. Entonces, los gases que están contenidos en el agua pasan a través de la membrana a este lado del equipo y de ahí al lugar donde se guarda la muestra del aire disuelto en el agua. Es decir, extraemos los gases disueltos en agua mediante una membrana que deja pasar los gases y no el agua. Esos gases se almacenan en unas bolsas especiales, como esta que ven aquí, son bolsas de papel aluminio de varias capas con una válvula que permite conectarlas, inflarlas con ese aire que se extrae del agua y cerrarla y mandarla al laboratorio. Aquí vemos simplemente en una fotografía como toda la carga de equipamiento que requirió este muestreo, mucho equipamiento. Y aquí están justamente en el Hotel Termal de Pedro Luro, el colega, el doctor Weyan, de la Universidad de Ciencias y Tecnología, el colega Leandro Bertolini y Claudio Lexó de la Universidad del Sur, trabajando, observando cómo el agua del pozo termal ya está circulando, descargándose y completando la bolsa de muestreo. Tuvimos que ir varias veces, en este caso, a buscar hielo para poner en este recipiente donde está la serpentina, hielo para enfriar el agua, bajar la temperatura de los 50 grados, que es lo que admite el equipo, la membrana, para su funcionamiento. Bueno, aquí hay algunas fotos más, esencialmente esta es una foto de muestreo en la estancia Los Blancos, todas las bolsas de muestreo ya listas para ser enviadas a China en una caja muy bien protegida, y el laboratorio del Atom Trace Analysis de la Universidad de Ciencia y Tecnología, en Hefei, en el cual se analizan estos gases que están presentes en muy, muy bajas concentraciones. Vamos ahora a comentar un poco los resultados, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los resultados? Los resultados se basan en la medición de estos isótopos del criptón, el isótopo 81 y el 85 fundamentalmente, en los cuales observamos que tenemos un tiempo de decaimiento radiactivo del criptón que es que es diferente del decaimiento radiactivo del carbono, y por eso tiene mayor rango de aplicación. Fíjense que en este caso ya el carbono por aquí no nos permite determinar nada, y el criptón, en cambio, sí tenemos valores apreciablemente grandes para su determinación. Aquí hay una distribución de edades en otro ejemplo. Vamos a ver los resultados. ¿Qué nos dicen estos resultados? Por un lado, tenemos medido la actividad de Krypton 85 en el pozo de Pedro Luro. ¿Por qué en el aire de Pedro Luro? Perdón, en el aire, en la atmósfera que ustedes están respirando en este momento. ¿Por qué lo medimos? Porque el Krypton 85 es un gas radiactivo de tiempo de semidesintegración muy corta, del orden de 10 años. Es decir, al cabo de unos 50 años ya no es detectable. Y por otra parte, no existe en la naturaleza, no se forma naturalmente. Se forma y se emite a la atmósfera en los reactores nucleares. Por lo tanto, no existía antes de los años 40 o 50, ¿no? Absolutamente. Y esto nos permite utilizar este gas para medirlo en nuestras muestras y determinar si nuestra muestra ha tenido un poco de contaminación con aire moderno. Si se nos han mezclado gases de la atmósfera actual, eso nos obliga a corregir el Krypton 81 que se midió, porque una parte de lo que medimos viene de la atmósfera actual, no de lo que está en el agua en el pozo. Así que hemos medido entonces el Krypton 85 también en el agua que tomamos. Fíjense que en el pozo en la estancia de Los Blancos, o también aquí en Pedro Luro, son valores muy bajos, es menos de un 2 o 3% del total existente en el aire, pero de todas maneras, así todo con eso, hacemos una corrección. Y lo que expresamos acá es el contenido de Krypton 81 en porcentaje. ¿Esto qué quiere decir? Si suponemos que la cantidad de Krypton 81 en la atmósfera es de 100, tenemos más o menos entre un 6 y un 7%, en el caso de Pedro Luro, un 6% actualmente. Quiere decir que el 94% se perdió por decaimiento radiactivo. Como el tiempo de semidesintegración es de 229.000 años, ya imaginamos que es agua muy vieja. ¿Cuánto? Fíjense, para el caso de Estancia Los Blancos, 874.000 años. En el caso del pozo termal perforación Pedro Luro número 1, 920.000 años. Más 71.000 podrían ser, menos 59.000, es decir, casi entre 990.000 o 870.000 años, más o menos, 860.000 años. 920.000 es el valor medio.
Y como supongo que se sorprenderán, es agua muy antigua de hace casi 1 millón de años. ¿Qué nos dice entonces sobre la cuenca? Bueno, nos dice en parte algo que el doctor Bonorino ya había determinado, ¿no? Que la recarga, la recarga aquí en la cuenca del Colorado se ha producido en la zona de Sierra de la Ventana o en sus cercanías, donde el agua penetra a través de fracturas en las rocas o en lugares donde la formación acuitarda, barranca final no existe, que eso ha circulado entonces hacia el sur y tenemos edades progresivamente más grandes de la ciudad de Bahía Blanca hacia el sur, determinadas por el doctor Bonorino por carbono 14 y de manera más o menos coincidente por nosotros, también con carbono 14 y con Plutón 81, pero hasta a cierta distancia ya el carbono 14 no puede determinar y esto nos indica que en esta zona tenemos aguas mucho más viejas y aparte esas aguas mucho más viejas son mucho más salinas y son entonces no utilizadas para agua potable, como se pueden utilizar en la zona de Bahía Blanca o en Argerich, sino que las utilizamos para eh, recursos termales, para turismo y recursos de esparcimiento termal de los bañistas. Como conclusión entonces de lo que venía a contarles, la recarga del agua subterránea, es decir, estamos bañándonos en agua que fue alguna lluvia y se infiltró en el acuífero hace aproximadamente 920.000 años, es decir, en el periodo Pleistoceno medio. Otros indicadores que hemos medido sugieren que ese fue un periodo árido. Nosotros hemos medido también isótopos estables del agua, otros indicadores sugieren gases nobles disueltos, que ese periodo fue de aridez. Pero este tema lo va a desarrollar mucho mejor eh, quien va a continuar en adelante con la charla acerca de cómo eran las condiciones aquí en el Pleistoceno medio hace 1 millón de años cuando este agua se estaba recargando. En todo este tiempo que le ha llevado el agua a estar en contacto con los minerales y recorrer el acuífero, y sobre todo a muy altas temperaturas, han permitido que disolviera muchos minerales, muchas sales, y por eso son aguas de muy alta salinidad. Entonces, para concluir, bueno, un baño, un bañito en el agua, con agua que es del Pleistoceno medio, no es cosa de todos los días, es un lujo que ustedes pueden darse de alguna manera, es algo interesante para pensarlo, de que nos estamos bañando en algo que fue lluvia hace casi 1 millón de años, y va a ser interesante relacionarlo cuando nos cuenten qué pasaba cuando este agua estaba entrando al subsuelo. Yo no tengo más que agradecerle nuevamente a Lucio por la invitación, que disculparme con ustedes por no estar personalmente. Lamentablemente, bueno, las situaciones de la trágica pandemia que estamos viviendo nos ha impuesto muchas restricciones en muchos sentidos, yo realmente lo lamento mucho, pero he tratado, por lo menos con este video, de estar presente ahí, de contarles lo que hemos hecho, de agradecer el entusiasmo, valorar que el pueblo se identifique, que la localidad se identifique con un pozo termal, que se interesen, como bueno, se interesa Lucio por el conocimiento, por incorporar eh, cosas, elementos para ver, curiosidades, a lo que hay alrededor del pozo termal y así ayudar al desarrollo seguramente en parte socioeconómico local y sobre todo un desarrollo cultural y que tiene que ver con un sentido de pertenencia e identificación a partir de esta. Bueno, muchas gracias. Eh, Les agradezco mucho su paciencia y bueno, quedo conectado para preguntas y para escuchar las próximas presentaciones.